La epístola de Santiago es una epístola muy discutida, ¿saben? Está inmediatamente después de la epístola a los Hebreos. Santiago, Jacobo. Santiago es Jacobo. Ustedes se acuerdan por qué sabemos que es Jacobo, ¿no? San es san, hasta la T, santo. Iago es Jacob, San Jacobo, eso quiere decir Santiago. Sant Jacob. Por eso, en algunas Biblias dice la epístola de Jacobo. Es la misma epístola. Santiago es Sant Jacob, San Jacobo. Eso es lo que quiere decir Santiago. Así que Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Leemos en el capítulo 3, un capítulo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la unidad de la Iglesia. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Qué bien que escribía Santiago, ¿eh? Sabía, ¿eh? Yo soy un gran admirador de Santiago. Pero yo les voy a decir por qué no lo querían. Ustedes saben que no lo querían los padres de la iglesia primitiva. Cuando no había ni iglesia católica, ni iglesia evangélica, ni nada, todo era cristianismo, muchos no lo querían a Santiago. Aunque Santiago ya se había muerto, pero esta carta no la querían. Y la discutieron, algunos la discutieron 3 siglos. Y no la querían poner dentro de la Biblia. Y les voy a decir por qué. Por esta frasecita con que empieza este capítulo. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Saben cómo se tiene que leer esto así? No se hagan los maestros. Pero la palabra que usó Santiago es no se hagan los doctores. En algunas traducciones, por ejemplo, la versión de Reina Valera de 1902, que es anterior a esta, que es del 60, y algunas versiones católicas, que son muy fieles al original también, usan la palabra doctores. No se hagan los doctores. ¿Por qué?
Porque cuando las epístolas no estaban muy conocidas, cada uno tenía un puñadito de epístolas. Porque, por ejemplo, Pablo había escrito la epístola a los Corintios, la tenían los corintios. En Corinto. La epístola a los filipenses la tenían los filipenses en Filipos. La epístola a los Gálatas había corrido por toda la provincia de Galacia y la tenían un montón de iglesias, nada más que ellos. La epístola a los romanos estaba nada menos que en Roma y la de los tesalonicenses estaba en Tesalónica, bastante lejos de ahí. ¿Y qué vamos a decir de la de Éfeso con los efesios? Entonces la Biblia estaba toda repartida. Por ahí aparecía uno, acá encontré esto que dice Pablo, y por ahí aparecía otro, acá encontré esto otro, por ahí aparecía, y esto lo dijo San Pedro, primera epístola de Pedro, o segunda epístola de Pedro, y esto lo dijo Bernabé, o quien sea, porque no se sabía quién era, la epístola a los hebreos, y por ahí aparecía uno, me encontré un evangelio de Mateo. ¿Se dan cuenta? No había una sociedad bíblica, una imprenta, una editorial que pudiera juntar todo. Eso llevó siglos. Y como llevaba siglos juntar estas cosas de manera que el Espíritu Santo las guiase para que formaran un solo libro, el canon, ¿qué pasaba? Que aparecían muchos doctores, entre comillas, que decían, a mí el Señor me dijo tal cosa. Y empezaban a enseñar grandes disparates que fueron las herejías famosas de los primeros siglos. Hubo concilios que se tuvieron que reunir para repudiar esas herejías. Porque aparecía cualquiera y decía lo que se le daba la gana. O tenía un pedacito de una epístola o unos fragmentos de un evangelio o algún evangelio falso como el evangelio de Papías o el que fuera. Y entonces metían eso y bueno, se ponían adelante y aprovechando que la gente no sabía mucho de documentos, porque no circulaban los documentos tampoco, ni estaban en las manos de todos como hoy, entonces interpretaban las cosas como querían, decían las cosas que querían y usaban la lengua para jactarse. Se jactaban con la lengua. Es decir, usaban la lengua para llamar la atención acerca de su propia sabiduría y de su propia revelación. Esto había surgido de tal manera que hubo muchísimas herejías. La historia de las doctrinas revela que al principio de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, en los 2 o 3 primeros siglos, había 10 o 20 o más doctrinas diferentes, todas manejadas por estos falsos doctores, falsos maestros, contra los cuales luchó mucho San Pablo, luchó mucho San Pedro, lucharon mucho los apóstoles. Entonces aparece Santiago. Y como además de esos falsos doctores grandes estaban los doctorcitos chicos, por eso en esta traducción se pone la palabra maestro, los que querían ser grandes personas, pero no les daba conocimiento ni siquiera para tener un pedacito así del manuscrito original del griego. Entonces Santiago, que sabía que en las iglesias había mucha gente de ese carácter, dice, por favor, no se hagan los maestros. No se hagan los maestros. No produzcan ese tipo de personas. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esa es la apertura, el comienzo del discurso, porque quiere hablar de los pecados de la lengua y empieza por hablar de los que usaban la lengua predicando. Es decir, por ejemplo, si yo hubiera sido un falso maestro, soy un predicador, Pablo dice, no, este está en el púlpito, pero está mintiendo. Está enseñando falsa doctrina. Esto era tan frecuente que fíjense ustedes que San Pablo le escribe a los filipenses, ¿por qué no buscan Filipenses capítulo 1? Dejen marcado Santiago, no lo pierdan, Santiago 3. Y Pablo sabía eso muy bien. En la epístola a los Filipenses, capítulo 1, está ahí después de Efesios, Filipenses, capítulo 1, versículo 15 y los que siguen. Dice San Pablo, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, es decir, por pelea. Pero otros, de buena voluntad, otros predican de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, para discutir, no sinceramente. No son predicadores sinceros.
pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, como Pablo ya estaba preso, aprovechaban para predicar cualquier cosa y de esa manera lo hacían sufrir a Pablo, negándole a Pablo la doctrina que él había recibido del Espíritu Santo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, porque algunos predicaban por pretexto, algunos para beneficiarse engañando a la gente, como las sectas que abundan en estos días, que siempre abundaron también, pero ahora tienen la televisión, por eso abundan más. Por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, a Pablo no le gusta ponerse a pelear en ese terreno, no quiere usar la lengua en eso. Dice, bueno, está bien, Cristo es anunciado. Pero Pablo dice, hay gente que predica a Cristo por envidia, por contienda, para discutir, no son sinceros, quieren hacerme sufrir. Por eso dice Santiago, hermanos, no se hagan los maestros, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Para ser maestro en el orden educativo, para enseñar en una escuela, en un colegio, en una universidad, hay que estudiar. Y los maestros a quienes se refería Santiago y Pablo, nada que ver con la doctrina. Bueno, después dice, pero todos, o porque todos, es más o menos el mismo sentido de la frase, ofendemos muchas veces. No solamente los que se hacen los maestros, sino todos ofendemos muchas veces. Porque si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, una persona que controla su lengua controla todo el cuerpo. Y sigue diciendo, vamos a ir rápido porque si no, no vamos a terminar a tiempo. Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Después habla de las naves que son manejadas con un pequeño timón. Y en el versículo 5 dice, la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. Y cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando yo era chico y teníamos los jueguitos inocentes de los adolescentes y jóvenes de antes, que éramos inocentones, de verdad que sí. Teníamos 17, 18 años, no sabíamos lo que ir a tomar una cerveza, no sabíamos nada. Sentábamos por acá atrás, hacíamos una ruedita porque éramos poquitos, sobraban esas sillas. Y jugábamos al chisme. Entonces el director del juego le contaba un chisme al primero, ¿no? Le contaba, por ejemplo, fulanito está de novia con menganita. Le decía el primero, eso tenía que ser el segundo, y así. Cada uno le tenía que ir agregando algo. Cuando pasaba nada más que por 15 o por 20, el último se tenía que parar y decir cuál era la información que había recibido. Y era horrendo lo que terminaban diciendo. Era una cosa terrible, a veces que no tenía nada que ver. Está bien que lo hacían un poco a propósito. Era un poco la ridiculización del chisme, pero era la evidencia de cómo la lengua enciende el fuego. Y un fósforo prendido en un bosque, como los bosques de Bariloche o de California, un pequeñito fuego puede causar un incendio que arrase con bosques enteros, con viviendas y hasta con vidas y con animales, con pájaros y con seres humanos. Dice Santiago que la lengua es así. Pero hay varias maneras de pecar con la lengua, que vamos a ver el domingo en la escuela dominical, pero antes de llegar al domingo yo les quiero hacer pensar en algunas cosas. Hay dos maneras principales de usar la lengua. Una es el chisme con sus respectivas variantes, ¿no? Hay chismes, y ¿por qué no me contás mejor cómo es el lío para que pueda orar? ¿No? O si no, cuando uno no puede callarse una cosa, mira, te lo cuento para que ores, no porque yo sea una persona chismosa. ¿Vos sabés lo que pasó con fulano? Así que orá. Entonces esta persona recibe, espera que se lo cuente a Mengano, espera.
¿Vos sabés lo que me contó Mengano para que oremos? Y sí, así la cadena. Eso es cierto, ustedes saben que es verdad. Ustedes saben por qué. Lo dice Santiago, está en la naturaleza humana, no se puede refrenar. Enseguida los comentarios surgen. Si se comenta cualquier aventura de Susana Jiménez, se comenta cualquier aventura de cualquier miembro de la Iglesia o cualquier vinculación con la Iglesia. A raíz de eso, ese chisme puede estar cargado a veces de simple gusto por la maledicencia, o puede estar cargado de maldad con el propósito de hacer daño, cosa que no haría un cristiano, pero por ahí algunos creen ser cristianos y lo hacen. Por envidia, por celos, todo esto lo dice Santiago más adelante. Puede ser por venganza, puede ser por odio, puede ser por rencor, sin pensar cómo se destruye la unidad de la Iglesia. Muchos de los problemas de la vida de la Iglesia, tanto en la congregación local como en la Iglesia universal, se deben a las cosas que decimos a veces sin pensar o pensando o deliberadamente para hacer mal. Esa es una categoría del chisme. La otra categoría del chisme es decir la verdad. Pero decir la verdad de manera hiriente, de manera agraviante, o decir la verdad por rencor, por resentimiento. Porque cuando decimos la verdad de manera de manchar el honor de otra persona sin amor hacia esa persona para tratar de restaurarla, aunque esa persona haya caído, porque puede haber caído, somos tan hipócritas como los fariseos y los ancianos que llegaron a Jesús con la mujer que había caído en adulterio y le dijeron: Señor, te decimos la verdad, es una gran verdad. Esta mujer fue tomada en el acto mismo del adulterio. Era una verdad. Y Jesús estaba mirando hacia la tierra, trazando algo en el polvo de la tierra. No sabemos si estaba escribiendo o dibujando algo, o simplemente dejándolos pensar. Y levantó la mirada y les dijo: muy bien, esa es la verdad. Así que ustedes dicen que como es una adúltera hay que matarla conforme a la ley de Moisés. Muy bien. Yo les contesto con mi verdad: mátenla. Mátenla. El que de ustedes sea sin culpa, tire la primera piedra. Eso es mi verdad. ¿Ven las dos verdades en contraste? La verdad de Jesús era una verdad perdonadora. La verdad de los fariseos era una verdad acusadora. Depende de con qué criterio se usa la verdad. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, y lo van a encontrar en el domingo en la lección de la escuela dominical: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando uno habla mentiras o verdades con el propósito de hacer daño o de divulgar o escandalizar a otros, o por rencor, o por venganza, o por lo que fuere, que no esté dentro del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, etc. Entonces está mostrando qué hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona transita muy seguido por el terreno del chisme, es que tiene un corazón sucio. Eso fue lo que enseñó Jesús. Eso es lo que dice Santiago acá. Santiago dice más todavía. Dice inmediatamente: porque toda naturaleza de bestias, versículo 7, y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre
puede domar la lengua, quiere decir ningún ser humano en realidad, no se refiere meramente al varón. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Vieron ustedes cómo se murieron unos cuantos japoneses y otros están muy graves a causa del gas tóxico, del veneno mortal lanzado en los subterráneos de Tokio en estos mismos días, hace 2 días? Entonces varios murieron, otros están muy graves, 46 están muy graves, 76 están en terapia intensiva y miles están afectados por el veneno mortal que fue lanzado en forma de gas por saboteadores, por guerrilleros en los subterráneos de la ciudad de Tokio, en Japón. El veneno mortal, también dice Santiago, es una lengua que se usa para hablar mal de otros. Jesús enseñó eso: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que medís os volverán a medir. Eso fue en el Sermón del Monte. San Pablo enseñó eso en su epístola a los Romanos en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a los demás te condenas a ti mismo. Entonces, ¿el veneno mortal cuál es? Ustedes saben que se puede destruir a una persona con el chisme, con la calumnia, aunque esa persona sea culpable, porque del castigo se encarga Dios, no nosotros. Del juicio se encarga Dios, no nosotros. Pero podemos destruir a una persona con una acusación justa o con una acusación injusta, cuando nosotros la divulgamos de esa manera que no es una manera de amor, es el simple chisme, la simple información que divulgamos desacreditando o deteriorando a otra persona sin intentar reparar el daño, sin intentar restaurar con espíritu de mansedumbre al caído, como dice San Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6. Por eso es difícil a veces entender por qué una persona se va de la iglesia. A veces se va, bueno, porque no tiene ningún motivo para continuar, porque su fe no se acrecentó, como dice la parábola del sembrador, porque sus raíces se secaron, porque creció entre las espinas o entre las piedras y no dio fruto. Pero a veces se va también porque la maledicencia los echa y algunos se mueren físicamente, de verdad. Unos mueren anímicamente, espiritualmente, emocionalmente, con procesos depresivos. De ese tema de la sanidad interior vamos a conversar el sábado aquí. Yo mismo tengo ese tema sobre la sanidad interior y por qué hay muertes producidas por la falta de sanidad interior, que es lo que enseña San Pablo hablando de la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11. Con la lengua se puede matar a una persona, se la puede hacer morir a disgustos, se la puede hacer morir de amargura, se la puede hacer morir de un ataque de depresión, se le puede hacer morir de un infarto, se le puede hacer morir provocándole un suicidio, se le puede hacer morir aunque siga viviendo. Por eso la Biblia dice veneno mortal. Esta palabra es del Espíritu Santo, aunque la haya escrito Santiago a su manera, pero es del Espíritu Santo. Y lo alarmante es que dice Santiago, nadie puede dominar la lengua. Y es verdad, no se puede dominar la lengua, a menos que busquemos en Dios la manera de hacerlo. Y antes de terminar, nos hace pensar esto Santiago. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es una prohibición. No puede ser. No puede ser. No podemos usar con la misma lengua expresiones de alabanza a Dios y de maldición a nuestros semejantes. Los que llevamos muchos años, muchísimos años ya como pastores, hemos visto muchísimos casos. A veces por la inexperiencia, uno cayó en trampas y también por no saber manejar su propia lengua.
Yo me acuerdo cuando empezaba a ser pastor en una de las iglesias que me tocó pastorear cuando yo era joven y no tenía ninguna experiencia. Recuerdo que en una reunión se paró un hermano con las costumbres de aquellos años, de hace medio siglo. Yo era un chico soltero de 18 años y era un pastor tan nuevito que ni cara de pastor tenía. Algunos creían que yo era alumno de la clase de adolescentes. Tenía un miedo, yo miraba a la gente para qué lado agarrar. Y se para un hermano en la iglesia un día y ese hermano dice: propongo que esta iglesia vote que donde se haga una fiesta de casamiento con baile se eche a toda la familia. Y a mí me agarraron de sorpresa y yo iba a decir, ¿cómo iba a preguntar así? Ni sé si qué, cómo, qué dijo. No. Entonces se para otro hermano y dice: apoyo. Entonces, yo no estaba previsto eso de ninguna manera en la iglesia. Y como yo no sabía qué hacer, digo: los que están de acuerdo levanten la mano. Y me llamó la atención que levantó la mano solamente un grupo de la iglesia y otro en contra. Generalmente los bautistas tenemos votos en contra, pero yo no tenía mucha experiencia, ¿no? Entonces digo: bueno, la moción del hermano fulano ha sido aprobada. Pero yo no sabía que era una trampa. Se para entonces el mismo hermano que yo, en base a la moción que acaba de ser aprobada, propongo que se expulse de la iglesia a la familia tal, porque el otro día tuvieron un baile en la casa cuando se casó la hija. Era una maniobra de la lengua, pero yo no sabía, ni tenía experiencia, ni sabía manejarla. Si me lo hacen ahora, no queda nadie ahí, pero en ese momento no sabía qué hacer. Y entonces, y usted dice que excluyamos, que excomulguemos, que excluyamos de la iglesia a la familia tal. Sí. Digo: pero es una familia buena. Yo los aprecio mucho, dije yo. Me dice el hermano: acabamos de aprobar que se expulsa toda, ¿no? Y entonces chico de 18 años, dije: está bien, es lo que hemos votado. Y expulsamos a esa familia. Esa familia murió para la iglesia hasta el día de hoy. Lo que es un chisme, un uso indebido de la lengua, el veneno mortal, el juzgar, el ignorar. Claro que en aquella época era pecado que un pastor se parase adelante como estoy yo ahora. Tenía que estar adecuadamente vestido y uniformado con cara de pastor. Ir con una camisa sport o con una chomba en aquellos años era terrible, era indigno. Y me acuerdo que los hermanos venían y me decían: hermano pastor, usted, por eso usé el bigote tanto tiempo, usted tendría que dejarse el bigote porque es más pastoral. Y me dejé el bigote. Las costumbres de la época. En la primera iglesia bautista de Rosario, echaron de la iglesia al portero porque se afeitó el bigote. En el año 1908 creo que fue, 1908. Bueno, digo esto para suavizar la cosa. Pero la lengua, cuando criticamos, cuando censuramos, cuando hablamos mal, cuando queremos hacer justicia por cuenta propia, cuando intentamos nosotros reemplazar al Espíritu Santo en su misión específica de corregir, y olvidamos que la Iglesia tiene sus caminos previstos a través de nosotros los pastores, que somos imperfectos, por supuesto, pero que tenemos nuestra vocación y nuestro ministerio recibido de la Iglesia misma para cumplir esa tarea. Cuando olvidamos eso,
entonces se pierde la unidad de la Iglesia, que es el tema que venimos desarrollando hace ya un mes en nuestra escuela dominical. Entonces, hermanos, terminamos. De una misma fuente no se puede echar, dice Santiago, agua dulce y agua amarga. Yo creo que Santiago se refería también a la vida privada. Decimos en la Iglesia, sino a nuestra vida espiritual íntima. Cuando en nuestro hogar usamos un lenguaje que no es el más adecuado para que nuestros hijos aprendan a crecer como cristianos. Cuando uno escucha a un chiquito decir un montón de malas palabras, los padres siempre dicen, ¡ay, es el jardín de infantes! Bueno, hay que enseñarles a decir buenas palabras, si es que en el jardín de infantes le enseñan malas palabras. Hay que enseñar a nuestros adolescentes a no contar chistes verdes. Hay que abstenerse de comprar cassettes con chistes obscenos. Hay que abstenerse de todo lo que es pornográfico, porque eso pone en nuestros labios y en nuestros pensamientos y sobre todo en nuestro corazón un lenguaje que hace daño. Prevenir los pecados de la lengua es, en última instancia, someterse a la dirección del Espíritu Santo. Pedir que el Espíritu Santo controle nuestra lengua cada día. No inclinarnos a la mentira, ni al chisme, ni a la calumnia. No inclinarnos a la verdad dicha con el propósito de hacer mal. No inclinarnos tampoco a la búsqueda de nuestro propio orgullo o de la satisfacción de nuestro propio orgullo, sino yo creo que un don de lenguas en el que nunca pensamos es cuando el Espíritu Santo habla por nosotros palabras comprensibles, pero palabras que pone el Espíritu Santo. No solamente el don de lenguas de la xenoglosia o de la glosolalia, esas palabras mágicas que nadie entiende y que se atribuyen al Espíritu Santo, que pueden ser o no del Espíritu Santo, no lo discuto. Pero yo creo que el Espíritu Santo también quiere poner en nuestros labios un lenguaje que sea agradable a los ojos de Dios, aquí y en casa, aquí y en el trabajo, aquí y en la escuela, aquí y en la calle, aquí y en cualquier parte. Y eso depende de nuestra sujeción al Señor.